casos, los casos importantes que son las tangentes horizontales y verticales. Para ello vamos a recordar, bueno, eso es lo primero que haremos. Después vamos a hablar un poco de derivadas de las funciones trascendentes, del seno, coseno y la exponencial. No es solo un cálculo, no es complicado. Entonces, pero vamos a primero prestar atención a esta interpretación, ¿no?, de la derivada como pendiente de la recta tangente. Vamos a utilizar una función, una cúbica, digamos. La ventaja de las cúbicas que tienen un máximo y un mínimo en general, ¿no? Algunas no tienen ninguno, pero una cúbica general tiene un máximo, un poquito más, y lo elevamos un poco, más 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una cúbica, una función cúbica, un polinomio cúbico, y queremos fijarnos pues en cómo va variando la pendiente de la recta tangente. Para ello vamos a ubicar un punto sobre la gráfica. Vamos a seleccionar la herramienta correspondiente y luego aquí vamos a otra herramienta de GeoGebra que dice tangente, aquí en la parte de rectas. ¿Sí? Entonces hacemos clic en el punto y luego sobre la curva y nos da la recta tangente. Entonces a esta recta le vamos a dar un color no tan oscuro. La curva le vamos a engrosar un poco. Entonces, esta recta tangente, como ustedes notan, a simple vista tiene pendiente positiva, recuerden, ¿no? Que siempre que está así, como de subida, la pendiente es positiva. La pendiente yo la puedo ver aquí, en el coeficiente, aquí ven en la vista algebraica, el coeficiente, aquí está la ecuación de la recta, el coeficiente de x, 4.99, esa es la pendiente. Pero también recuerden que podemos ver la pendiente utilizando una herramienta de GeoGebra, ¿no? Aquí en donde están los ángulos, ahí seleccionamos pendiente, tocamos la recta y nos da pues el mismo número, ¿no? 4.99. Esa es la pendiente de la recta. La pendiente tiene una interpretación geométrica, ¿no? Es la tangente del ángulo de este triángulo que se está viendo ahí. Ese triángulo está formado, digamos, en un punto cualquiera, este punto A, punto de la curva. Ustedes trazan pues digamos, la horizontal y la vertical, ahí. ¿No? La horizontal se traza uno nada más, una unidad, así como está aquí, 1. Y en la vertical se traza por la recta hasta que choque a la recta tangente. Entonces ahí se forma un triángulo rectángulo. Entonces la tangente del ángulo va a ser cateto opuesto, estoy aquí, sobre cateto adyacente, que siempre va a valer 1. Entonces va a ser el cateto opuesto sobre 1, siempre nos va a dar la pendiente, la tangente del ángulo que está aquí. Esa es su interpretación geométrica. Entonces cuando pasa de aquí que es positivo, pasa a negativo. Recuerden cuando la inclinación cambia, ¿no? Como ahora viene de bajada, ahora es negativo, como ustedes pueden ver aquí. Menos 1,7. Entonces, como es la variación continua, al pasar de negativo a positivo, ahí hay un teorema de valor intermedio, ¿no? Tiene un momento que pasar por el cero, pues, ¿no? En un momento tiene que ser la tangente horizontal. Aquí exactamente no le consigo acertar, pero eso es porque mi pulso no me ayuda mucho. Ahí está. Bueno, aquí no le acerté mucho porque la pendiente, miren, me está dando 0.01, yo quería que me dé 0. No está completamente
horizontal, ¿no? Pero aquí la gráfica ya aceptó que es cero. Aquí la ecuación, ¿no? Y igual 2.1 es de la altura. Entonces uno tiene que relacionar, digamos, el signo sobre todo el signo de la derivada. Aquí es positivo, la función crece, alcanza su punto máximo. Aquí la derivada, chicos, aquí la derivada, ¿qué está ocurriendo con la derivada? Está decreciendo. ¿Ah? La pendiente, pues, ¿no? Está decreciendo, porque noten esta altura de este triángulo, esa es la derivada. O sea, esta m, esa es la derivada. En cada punto, ahorita estamos en el punto A, que es el punto menos 1.5, su derivada de la curva tiene ese valor. ¿Ya? La derivada siempre es esta altura. Entonces noten que la altura, esa derivada está decreciendo de valores. Se está acercando a cero, pues, ¿no? Ahí va a dar cero. Y sigue decreciendo, solo que ahora se ha hecho negativo. Sigue decreciendo porque sigue aumentando. O sea, digamos aquí, cuando uno va en sentido negativo, cuando uno va a la izquierda quiere decir que está decreciendo. O sea, menos 1 es menor que, perdón, menos 2 menor que menos 1, menos 3 menor que menos 2. O sea, si cuando el negativo crece, se dice que la función está decreciendo, ¿no? Aquí la pendiente es negativo, pero va aumentando, noten, ¿no? Aumentando. Y ahí comienza a cambiar, a crecer otra vez. Noten que está aumentando, ¿no? Se va acercando a cero. Cuando se acerca a cero se dice que está aumentando. Entonces ahí nuevamente va a llegar a cero porque ahí nuevamente va a ser horizontal. Aquí, tangente, pendiente cero. Y luego vuelve a crecer. Y recuerden, ¿no? Esta altura de este triángulo, ese es el valor de la derivada en cada punto. Aquí la derivada es positiva, está decreciendo, está disminuyendo, llega a cero, y de ahí sigue disminuyendo porque pasó a negativo. Ahí alcanza un valor mínimo, justo ahí donde parece que cambia, ese punto donde cambia, digamos, como aquí hace un pico hacia arriba, ¿no? Y luego aquí, digamos, va a ser el pico hacia abajo. Ese puntito de cambio, que en este momento es el 0,1, esos puntos se llaman puntos de inflexión. Ahí la derivada está alcanzando su valor mínimo. Ahorita es 1, o menos 2, perdón. Menos 2, es el m. Y luego comienza a crecer, pues, ¿no? Y ahora va a aumentar, o sea, quiere decir que se va a acercar al cero. Ahí se dan cuenta. Se va a acercar al cero, y ahí va a ser cero, y sigue creciendo. Entonces hay que aprender a relacionar, digamos así, la pendiente de la tangente con el comportamiento de la función. Pero claro, uno puede dibujar la derivada de frente, ¿no? Si aquí, por ejemplo, derivamos, vamos a llamarle GH, la función derivada, h de x. La derivada va a ser 3x cuadrado menos 2, nada más. Esa es la derivada. Voy a ocultar la recta tangente por un momento. Y también la pendiente. Entonces, tienen que relacionar, ese es el gráfico de la derivada, miren, ¿no? Aquí, en este punto, como la tangente es positiva la pendiente, entonces el valor de la derivada h tiene que ser positiva, ¿sí? Positiva. A ver si no nos perdemos. Voy a dibujar la recta. Entonces aquí la derivada está disminuyendo de valor. Vamos a poner nomás el triangulito, aunque esto va a ser una confusión terrible, creo. Le voy a dar otra escalita para... A ver, así, tal vez. Nada más, a ver. Ya, para que lo veamos un poco más amplio. Ya. Y
Miren aquí, este comportamiento de esta función h es la derivada. Como ustedes ven, aquí está decreciendo. Va a alcanzar un valor mínimo y luego va a volver a crecer. Pero noten, ¿no? Aquí decrece, pero es positivo. Aquí, está en la parte encima del eje X. Es positivo hasta aquí. Aquí se hace cero, la gráfica de h. Pasa pues por el eje X, ¿no? Ahí se anula. Y luego se vuelve negativo, alcanza un valor mínimo y luego crece. Crece, pero es negativo, noten, ¿no? Está abajo del eje X. Aquí otra vez se hace cero y ya de ahí crece continuamente, ¿no? Eso es lo mismo que vemos aquí pues, con la recta tangente aquí. Vean la altura, recuerden que esa es la derivada, ¿ya? Esta altura del triángulo. Está decreciendo, su altura está disminuyendo, miren, ¿no? Disminuyendo, disminuyendo. Y cuando llega a la cima, esa pendiente es cero. Ahí más o menos. Pero justo es donde la curva puede cortar el eje, aquí la derivada, la función h, está cortando al eje x, ¿no? Ahí es donde se está anulando. O sea, lo que mide la derivada es en cada punto la altura de este triángulo. La altura es cero ahí, entonces por eso que corta. Y luego se hace negativo, ahí, para abajo, el triángulo sale, la altura sale hacia abajo. Y corresponde a esta parte de aquí. Pero está disminuyendo, disminuye hasta aquí, entonces justo va a disminuir hasta ahí, pues hasta ahí, menos 2. Ese valor mínimo que ustedes notan aquí, ¿no? Menos 2. Y es lo que sale también aquí, menos 2, el m. Y luego ya va a comenzar a crecer. Aquí la curva en azul comienza a crecer y eso lo vemos también aquí. ¿Ya? Comienza a crecer. Aquí en el triángulo esto comienza a crecer así. Aquí otra vez se anula, pues, ¿no? Justo ahí coinciden, mire. ¿Ya? La curva en azul cruza, o sea, se anula ahí. La tangente es horizontal, pero de ella se pasa a positivo. Entonces eso hay que detenerse, o sea, ustedes tienen que cojan esta curva así y traten de seguir, digamos, el comportamiento de la derivada, tienen que interpretar en función del comportamiento de la función, sobre todo el signo de la derivada. Donde la derivada es positiva, aquí hasta aquí es positiva, la función va creciendo. Donde sea negativa, la función va a ir decreciendo. Hasta aquí decrece, desde aquí hasta aquí decrece, porque ahí la derivada es negativa. Y de ahí la función comienza a crecer y la derivada es positiva a partir justo de aquí. Pero ¿dónde se anula la derivada? Se anula justo donde la tangente es horizontal. ¿De acuerdo? Entonces eso, tienen que detenerse un poco en meditar ese comportamiento hasta que lo dominen, pues, ¿no? Que sepan reconocer, digamos, mirando la función nada más, cuál podría ser la forma de la derivada. Y mirando la derivada nada más, cuál podría ser la forma de la función. Y eso les va a tomar analizar algunos ejemplitos. Bueno, a manera de resumen está aquí la diapositiva, que habla de tangentes horizontales y verticales. La pendiente de una recta, cuando se escribe en esta forma, y igual a mx más b, despejando y, es por definición, como dice este coeficiente m, es la pendiente. Ahí es la tangente del ángulo alfa, donde alfa es ángulo entre la recta y el eje x. La parte positiva del eje x, ¿ya? Eso hay que añadir ahí. Entonces, a observaciones que hemos hecho, las rectas horizontales tienen pendiente cero y las rectas verticales tienen pendiente infinito. Eso ya observamos antes también. ¿Ya? Aquí tenemos una recta horizontal, pendiente cero, o sea, derivada cero quiere decir. Y luego cuando la recta se va elevando, su pendiente es positiva, mayor que cero, hasta cuando se hace vertical, la pendiente va a ser infinito. Y cuando pasa de 90 grados, cambia de signo, ¿no? Se hace negativa. Si el ángulo está entre 90 y 180, la pendiente es negativa. Va a bajar de menos infinito, ¿no? Y si ustedes la siguen girando, pues va a llegar a cero, otra vez. Esos son los signos.
Entonces, en este momento lo que queremos prestar atención o quedarnos es con que la pendiente, perdón, la tangente es horizontal cuando la pendiente es cero, la derivada es cero. Y la recta es vertical cuando la pendiente es infinito. A esos dos vamos a aplicar en el siguiente ejemplo. A ver, aquí hay una definición. Dice, el gráfico de la función tiene una tangente horizontal en un punto x0 de su dominio cuando la derivada es cero. Claro, ¿no? La pendiente es cero. Y tiene una tangente vertical, la recta vertical, si f es continua en el punto x0 y además el límite, ¿no?, de la derivada en valor absoluto da infinito. Eso es cuando tiene una tangente vertical. A ver, vamos a ver si con este ejemplo queda un poco más claro. Dice, halle los puntos donde la función, esta función f de x, x elevado a un tercio multiplicado por 4 más x, donde esa función tiene tangentes horizontales y verticales. Ese es el problema. Entonces aquí, para no derivar como un producto, porque podríamos derivarlo como producto, vamos a distribuir el x a la un tercio por este binomio, pues, ¿no? Multiplicamos x a la un tercio por 4, nos da 4x a la un tercio, y x a la un tercio por x nos da x a la un tercio, los exponentes se suman. Aquí no ha terminado la suma, ¿ya? Así que vamos a dejar ahí. Entonces lo tenemos que derivar, pues, ¿no? Porque las tangentes horizontales y verticales tienen que ver con la derivada. Aquí es fácil, aplicamos la potencia, todo es con potencia, ¿no? Ese un tercio baja abajo, quedaría 4 tercios. Un tercio menos 1, que es un tercio menos 3 tercios, me va a quedar menos 2 tercios. Igual aquí, ¿no? Un tercio más 1 es 4 tercios, eso baja, coeficiente, y aquí le restamos 1, este 1 pues iba a quedar un tercio nada más, esta es la derivada. Entonces, por simplicidad vamos a escribir todo con exponentes positivos. Entonces esto tiene que ir abajo, x a la 2 tercios, y abajo aquí. Y al darle denominador va a ir a multiplicar a este x a la 1 tercio, pues va a sumar, ¿no? 2 tercios más 1 tercio va a quedar 1, entonces solo queda x. Por eso es que queda aquí arriba 1 más x sobre x a la 2 tercios. Esa es la derivada. Entonces, si yo quiero la tangente horizontal, tengo que igualar esa derivada a 0. Entonces aquí vemos que cuando es una fracción, la fracción es 0 cuando el denominador se anula, ¿no? Entonces aquí solamente se anula cuando 1 más x es 0, y de ahí sacamos pues x igual menos 1. Entonces en el punto x menos 1, ahí va a tener una tangente horizontal. Dice, es lo que dice aquí, ¿no? En el punto donde tiene una tangente horizontal, es este, ¿no? Menos 1, y calcula su valor en ese punto, menos 1. Y reemplazando aquí en la función nos va a dar pues 4 menos 1, 3. Raíz cúbica de menos 1 es menos 1 y queda menos 3. Es el puntito donde tiene tangente horizontal. ¿Y dónde tiene la tangente vertical? Hay que mirar el límite, ¿no? Hallar el valor absoluto de la derivada. Bueno, aquí está faltando su rayita de valor absoluto arriba. Y aquí también. Y como notamos que cuando x tiende a 0, lo de arriba tiende a 1, porque este x se va a hacer 0. Entonces va a dar 1 sobre infinito. Y como es positivo, valor absoluto siempre va a dar por infinito. Entonces en el punto 0, 0, porque ese es el valor, ¿no? F de 0 también es 0, tiene una tangente vertical. ¿Ah? Claro, digamos, vamos a ver la gráfica de esta función para convencernos, ¿no? A ver que efectivamente nuestros resultados son correctos. Claro que son correctos, ¿no? Cuando uno hace con cuidado, no tiene por qué estar equivocado, ¿no? Pero bueno, siempre uno quiere, pues, hacer una verificación, una constatación visual, eso es importante. Entonces vamos a graficar la función, le vamos a dar su propia escala. La función f de x igual
x elevado a la 1/3 multiplicado por 1 más 4. Entonces aquí esta es la función. No, espera, aquí estoy cometiendo algún error. Aquí está mal. 4 más x, decía, no es 4 más 1, es 4 más 1. Esa es la forma de la función. Claro, aquí va decreciendo y aquí va creciendo. Pero miren que se parece una recta, ¿no? Tanto a la hora que decrece como a la hora que crece. Eso quiere decir que la derivada, digamos, tiende a mantenerse pues, un crecimiento o decrecimiento lento, ¿no? Entonces no crece muy rápido, digamos, o no decrece muy rápido. Pero justamente aquí noten, aquí va a tener una tangente horizontal, justo aquí en -1, así hemos hallado, ¿no? Vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra para hallar el extremo, ¿eh? Aquí. Y justo nos da el punto -1, -3. Ahí es donde tiene la tangente horizontal. Y en 0, que en 0, 0, es donde tiene la tangente vertical, o sea, así. La pendiente se hace infinita, pues. A ver, vamos a graficar la tangente, así como hicimos en el primer caso. Ahí está la recta tangente. Entonces uno va, vamos a su pendiente, le vamos a poner ahí. La pendiente está creciendo, pues, ¿no? Como son negativos en esa posición es negativo, pero como está tendiendo a 0, entonces está creciendo. ¿Qué pasaba aquí? Me he puesto doble pendiente. Ya. Entonces ahí va creciendo, va acercándose a 0. Y ahí justo en el punto da 0, miren ahí, ¿no? Esta vez sí le acerté la horizontal. La recta es y igual -3 la tangente. Y luego aquí va creciendo, pero va a crecer muy rápido aquí, pues, ¿no? Va a tender a infinito muy rápido. Ya está en 8. Y se salta, mira, ahí desaparece, da la recta indefinida, la pendiente indefinida. Y salta muy rápido la curva ahí, cuando no quiere pasar, como que no obedece. Le vamos a dar una animación, a ver, para que pase. Ahí está un salto ahí. Bueno, se supone que va hasta muy arriba, pues, ¿no? Ahí nomás. Y ahí comienza a crecer. Pero noten que va a crecer lentamente, ¿no? Lentamente la derivada. Pero claro, podemos, digamos, aquí graficar por la derivada. Aquí GeoGebra calcula la derivada de manera simbólica. Aquí ustedes van a vista, donde está vista, el menú de vista, y escogen ahí, entre las vistas, uno que dice cálculo simbólico. Y les aparece aquí un nuevo panel, ¿no? Cálculo simbólico, CAS. Entonces aquí simplemente escriben f' de x. La función es f, entonces f' nos va a dar su derivada. Se entiende que esta es su derivada. Claro, no está simplificada, pero ya pues es la derivada, ¿no? Lo ha calculado simbólicamente. Entonces si yo quiero graficar esta derivada, hago clic aquí en el circulito y me genera la función aquí, en la vista algebraica, ahí está la función h, es la derivada. Esta vista lo voy a ocultar. Entonces, eso que apareció ahí, esa es la gráfica de la derivada. Vamos a darle un color más llamativo, digamos magenta.
Eso que está en magenta, esa es la derivada. Entonces, como decíamos aquí, como está decreciendo, la derivada es negativa, pero va creciendo, ¿no? Hasta que se va acercando a cero. Esto en rojo es la derivada, noten, está creciendo la derivada, creciendo, y en un determinado momento va a llegar a cero. Y es pues cuando la tangente se hace horizontal, recuerden. De hecho, horizontal la tangente, pendiente cero. O sea, la gráfica de la derivada y la gráfica de las pendientes. Y luego, cuando la tangente viene aquí al cero, hemos visto que la pendiente se va a infinito, entonces la derivada se va a ir por infinito, porque la derivada la que mide son las pendientes. Ahí tiene una asíntota ahí. ¿Ya? En cero. Pero luego decrece un poco, o sea, se inclina un poco la derivada, pues decrece aquí, ¿no? Hasta aquí. Y de ahí nuevamente vuelve a crecer lentamente. Esa es la gráfica de la derivada. Entonces, donde la función tiene una tangente vertical, la derivada va a tener en general una asíntota. Aquí la derivada está presentando una asíntota. Muy bien, entonces esa es la curva y su gráfica, y hemos podido ver inclusive la gráfica de la derivada. Entonces no se olviden aquí de los criterios, ¿no? Derivada horizontal es cuando derivada horizontal, cuando la derivada, perdón, tangente horizontal, cuando derivada es cero. Tangente vertical, cuando el límite, este límite es infinito. Y se aplica así como lo hemos aplicado aquí. Muy bien, vamos a otro punto. Hoy día hay varios puntos que tocar. Este punto solamente es de notación. Notación quiere decir simbología, pues, ¿no? Y esto tiene que ver con otra notación para la derivada. Esta notación de prima se debe a Newton. Él incluso usaba unos puntitos. Para decir derivada le ponía un puntito ahí encima. Y de segunda derivada hay dos puntitos. Y eso se usa todavía en algunas publicaciones en matemática aplicada. No usan prima. Profesor, Sí. disculpe, me está pasando la pantalla. Ah, ya. Gracias por avisarme. Esa es la emoción. Ya. Entonces aquí les decía que vamos a conocer, por decirlo así, algunos, otros ya he visto que ya lo están usando desde antes, la llamada notación diferencial, ¿ya? Para la derivada. Les decía que esta notación de prima, f' que hemos estado usando, se debe a Newton. Entonces él usaba una prima, o si no, un puntito encima de la f. ¿Sí? Eso significaba derivada. Incluso segunda derivada, dos puntitos ahí encima. Les decía que en algunas publicaciones, en matemática aplicada sobre todo, siguen usando puntitos. Pero nosotros no vamos a usar en este curso. En general en matemática no se ve esa notación de puntitos. Ya, lo que sí vamos a usar es la llamada notación diferencial, que es esta que estamos viendo aquí abajo. dy sobre dx. Eso se lee derivada de y con relación a x. Pero ¿cuál es el origen de esta notación? Esto se debe al otro matemático responsable, pues, ¿no? Del cálculo, que se considera a Leibniz. Simplemente, en esta fórmula, que ya vimos antes, esta fórmula para el cálculo de la derivada, se mira al h como si fuese un incremento. O sea, se dice, ya voy a mantener el x fijo y el h lo voy a tomar pequeñito, pero cercano a cero, ¿no? Estoy tomando x más algo pequeño y estoy haciendo variar cerca del x. Es otra manera de decir que me acerco por el x, ¿no? Y al h se le llama incremento. Y se le denota normalmente así, con esta letra, delta x. Se denomina, dice, el incremento en la variable x. Entonces, cuando yo calculo el correspondiente, o sea, lo que está arriba aquí,
En lugar de h le voy a poner delta x, ¿ya? X más delta x. Lo que está en el numerador, menos f de x, esa cantidad se le llama el incremento en y también se le denota delta y. Entonces, digamos, uno escribe nuevamente esto, ¿no? Con esta nueva notación, o sea, una nueva simbología nada más. El numerador le ponemos delta y, porque ese es el nuevo nombre que le hemos dado, hemos rebautizado, y el h le hemos llamado delta x. Entonces, este límite de este cociente queda ahora delta y sobre delta x, cuando delta x, que es el h, tiende a cero. Eso sigue siendo pues la derivada. Sino que ya Leibniz decía, ¿no? Cuando estas cantidades, este cociente tiende a cero, entonces voy a obtener la derivada. Y la derivada la denotaba así. Esto parece un cociente, ¿no? O sea, como si fuese, estoy dividiendo dy entre dx, pero no hay que entenderlo así, ¿eh? Esto es simplemente un símbolo para denotar la derivada. Eso es lo que se llama la notación diferencial. A ver, antes de ver el ejemplo, quiero mostrarles una figura de GeoGebra aquí tratando de ilustrar eso. Después voy a dar paso a otra idea. Vamos a fijarnos en esto. Miren, aquí tenemos la curva que está en color verde. Y en este punto, este es el punto X. Entonces ahí a ese X le incrementamos por un delta X. Le sumamos algo y nos va a dar el punto X más delta X. Este es el puntito X más delta X. Entonces se entiende eso, digamos, como una cantidad variable, así, ¿no? Entonces el delta X va a ser la longitud de este intervalo, ¿no? Este intervalo entre X y X más delta X, esto vale delta X. Ese es el valor, el incremento. O sea, es como que al X le estoy incrementando un valor. Puede ser a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? Entonces aquí para el X tenemos su f de X. Y para este punto X más delta X también le calculamos su valor. Aquí. F de X más delta X. A esto. Entonces, este segmento, si hago la diferencia, f de x más delta x menos f de x, me va a dar la longitud de este segmento. Y eso es lo que estamos llamando delta y. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a ser pues el delta x sobre el delta y? Noten, ¿no? Como esta altura es la que vale delta y, es lo mismo que este cateto, la altura de este triángulo. Y este delta x es la base, el otro cateto del triángulo. Entonces, cuando uno pone aquí delta y sobre delta x, está calculando la tangente de este triángulo, de este ángulo. ¿Sí? ¿Ah? Porque esto mide, este cateto mide delta y este otro cateto delta x. Entonces, la tangente de ese ángulo va a ser la pendiente. Esto que ven aquí es una recta secante. Entonces, este delta y sobre delta x es la pendiente de la recta secante. Porque es esto sobre esto. Y claro, cuando me voy acercando, miren aquí, ¿no? En este momento, el alfa es el ángulo que hace con la secante aquí, de este triángulo grande. Y de la tangente, que es esta de aquí, que debería cambiar el color, voy a ponerle color azul. Su ángulo es este beta 26 grados. Entonces, claro, ¿no? Cuando esto se acerca, la pendiente de la secante va a tender por la pendiente de la tangente. O sea, este ángulo que ahorita está a 38 tiene que tender al 26, obvio, ¿no? Ahí. Pero de ahí se va a perder por la precisión de la... Ya está en 26 y poco y ahí se nos pierde, ¿no? Ya, pero esa es, digamos, la ilustración de ese cociente, ¿eh? Delta y sobre delta x. Es la pendiente de la secante. Y cuando hago el límite, vamos a volver a la diapositiva, recaemos en la definición de derivada. Entonces, este delta y sobre delta x, esa es la pendiente de la secante.
Y cuando hago el incremento tender a cero, voy a obtener la pendiente de la tangente. Eso es, en otras palabras. Pero es notación nada más, ¿no? Les recalco. Es notación para la derivada. Y se va a usar de más o menos de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, se puede usar así. Derivada de esta función x cuadrado más 1, ese sería el y, con relación a x. Entonces derivamos normal, pues derivada de x cuadrado más 1, 2x. Disculpe, ya hay una situación aquí. Bueno, están ahí los vecinos trabajando, ¿no? Están haciendo un ruido terrible. Bueno, decíamos entonces que aquí derivamos, esto indica simplemente derivada de la función con relación a x, 2x. Eso no hay ningún problema. En otras situaciones se presenta así, derivada de esta función raíz cuadrada de x con relación a x. Pero aparece una raíz así y x igual a 1. ¿Cómo se va a entender eso? Eso se va a entender de que primero tengo que derivar y en el resultado, en la derivada, voy a reemplazar el valor x igual a 1. Aquí ya derivo la raíz cuadrada, su derivada de la raíz cuadrada, 1 sobre 2 raíz de x. Sigue aquí la rayita, x igual a 1, entonces reemplazo en lugar de x, pongo 1. Y va a quedar un medio. Esa notación es muy usada, así que hay que aprenderla también. Bien, esa es solo notación, como les digo, ¿no? No hay concepto nuevo, sino una nueva manera de escribir la derivada. Ahora veamos este otro punto, derivadas de orden superior. Como dice aquí, una vez calculada la primera derivada, podemos volver a derivar y derivar y derivar, pues, ¿no? Claro que tendrá algún significado, pues, a derivar, alguna interpretación, ¿no? La segunda derivada, tercera derivada, etc. Pero en este momento no vamos a pensar en eso, solamente vamos a ver hasta dónde podemos derivar. ¿Ya? Y estas son las notaciones usuales. Derivada cero se le pone así entre paréntesis, la propia función, o sea, no se le deriva nada. Pues aquí es prima derivada, primera derivada, 2 primas, segunda derivada, 3 primas, tercera derivada, y así. Aquí se continúa usando números romanos, la cuarta con números romanos, la quinta con números romanos, así. Hasta donde uno le parezca bien, pues, ¿no? Cuando se recarga mucho los números romanos también ya es medio incomprensible, ¿no? O si no, también se puede usar números arábigos, ¿no? O sea, el 1, 2, 3, pero siempre con paréntesis, ¿ya? Primera derivada con paréntesis. No se pone, si usted no le pone paréntesis, eso tiene otra interpretación. Para que signifique derivada, tiene que poner siempre paréntesis. Muy importante. Y también la notación puede diferenciar. La primera derivada de y sobre dx. Segunda derivada, noten, ¿no? Que el 2 va sobre la d, pero abajo va sobre la x. ¿Ya? La tercera, ¿no? Siempre sobre la d y abajo sobre el x. Esa es la notación de la tercera derivada y aquí también podemos ir hasta donde queramos. A ver, aquí nos dice en este ejemplo, derive todo lo que pueda esta función x a la n. Vamos a derivar hasta que ya no obtengamos pues nada. Entonces, primera derivada. Como es una potencia, bajamos el exponente y le restamos 1. Y ahora a esto le derivamos otra vez, ¿no? Entonces, como ahora el exponente es n-1, baja a multiplicar y le restamos 1, va a quedar n-2. Y así sucesivamente, ¿no? A la tercera bajamos el n-2 a multiplicar y le restamos 1, va a quedar n-3. ¿Cuántas veces podremos derivar esto? Todas las que querramos, ¿no? Pero va a llegar un momento en que el x va a desaparecer, pues, porque cuando derive n veces, como dice aquí, si derivamos n veces, el exponente va a disminuir a 0. Noten, ¿no? Primera derivada, o sea, derivada 1, n-1. Derivada 2, n-2.
Derivada 3, n menos 3. Entonces, cuando yo haga derivada n, me va a quedar n menos n. Pero n menos n es 0. Entonces, aquí va a dar x a la 0 y es 1. Entonces, solo me va a quedar este número, estas multiplicaciones. N por n menos 1 por n menos 2, etcétera, hasta llegar a 1. Y ese número como ustedes también deben saber, se llama pues el factorial, ¿no? Del número n. Hay que multiplicar desde 1 hasta el número dado. Ese es el factorial. Y esta es una constante. ¿Ya? Si yo quiero derivar una vez más, ahí tengo que aplicar derivada de la constante 0. Entonces yo derivo, digamos, la derivada n más 1, me va a dar 0. Y ya pues todo el restante de derivadas va a ser derivar la función 0. Derivada n más 2, 0, n más 3, 0. ¿No? Derivada de 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces en algún momento, o sea, en la enésima derivada va a dar la constante y la siguiente ya va a ser 0. Y eso va a ocurrir con cualquier polinomio. Pongan un polinomio de cualquier grado, de grado n, pues digamos, ¿no? Eso quiere decir cualquier grado. Y va a ocurrir lo mismo, ¿no? Van a ir desapareciendo y solamente va a quedar el término mayor n. En determinado momento va a quedar una constante y la siguiente derivada va a ser 0. ¿Ya? Entonces ahí hemos derivado todo lo que hemos podido, x a la n. A ver, aquí otro ejemplito. Halle la derivada enésima, dice, de la función 1 sobre x, o igual x a la menos 1, ¿no? Escrito así mejor para derivar como potencia, pues, ¿no? Y derivamos normal, ¿no? El menos 1 baja a multiplicar, le restamos 1, queda menos 2. Ahora el menos 2 baja a multiplicar, pero noten, aquí va a dar menos 1 por menos 2, así que va a haber un cambio de signo, queda 1 por 2, y al menos 2 le restamos menos 1 y va a quedar menos 3. Así sucesivamente. Ahora baja el menos 3, entonces aparece un signo menos, le restamos al menos 3, menos 1 queda menos 4. Ahora al menos 4 lo bajamos a multiplicar, pero obviamente hay otro cambio de signo. Al menos 4 menos 1, menos 5, y así, ¿no? Ahora este menos 5 baja a multiplicar, cambio de signo, x a la menos 6. Entonces aquí se va formando un patrón, o sea, una regla que podemos inducir, digamos, una fórmula general, nos permite inducir una fórmula general. Y la fórmula general es esta. O sea, observamos que cuando, primero veamos el signo, ¿no? Menos, más, el signo va alternando. Entonces, ¿cómo yo consigo esa alternación de signo? Eso es una potencia de menos 1. Para conseguir signos alternados, siempre ponemos menos 1 elevado a una potencia. Cuando es impar va a dar pues negativo y cuando es par va a dar positivo, ¿no? Como comienza con menos, o con más si quieren la derivada 0, entonces cuando sea elevado a la 0 me tiene que dar más, allá, entonces me conviene poner n. Elevado a la 1 me va a dar menos, elevado al cuadrado me va a dar más, entonces justo este es el término que se requiere para los cambios de signo, ¿ya? Menos 1 a la n. Y luego observamos, digamos, que de acuerdo a la derivada se presenta 1, como decir factorial de 1, ¿no? 1 multiplicado por sí mismo, porque cuando es 2 me da 1 por 2. Cuando es 3, derivada tercera, me da 1 por 2 por 3. Cuando es 4, me da 1 por 2 por 3 por 4, y así, ¿no? Cuando es 5, 1 por 2 hasta 5. Entonces, si yo le pongo derivada n, tiene que ser factorial de n. X. Ahora solo nos falta el exponente. Entonces, de acuerdo a la derivada, cuando es derivada 1, es menos 2. Siempre 1 a más. Cuando es derivada 2, da menos 3. Cuando es derivada 3, da menos 4. Entonces, si es derivada n, tiene que ser n más 1. ¿No? 1 a más. Pero claro, con signo menos. Ya pues, si se puede escribir así, ¿no? Menos 1 a la n factorial, sobre x a la n más 1. Entonces, derivada enésima quiere decir que esto vale para cualquier n. Esto habría que hacer una demostración por inducción, todo eso, pero no vamos a llegar a eso. Pero quiere decir que vale para cualquier n, ¿no? Digamos, pongo n igual a 100, o sea, derivada 100. Entonces, simplemente lo reemplazo aquí, 100, 100 factorial, x a la 101. Esa es la derivada 100. Derivada 1000, cualquier derivada, pues, ¿no? De cualquier orden puedo usar esta fórmula para calcular la derivada de cualquier orden de esta función. Esto no siempre se puede hacer
con todas las funciones, ¿ya? A veces las funciones comienzan a comportarse de una manera no tan bonita como esta. Entonces, no siempre se va a poder escribir una fórmula general así. En algunos casos sí, en otros casos no. ¿Ya? Entonces, no siempre vamos a poder escribir así una fórmula enésima para la derivada. Así que no por causa de este ejemplo vamos a pensar que en todos los casos se puede hacer así. En algunos casos sí, pero no en todos. Bien, ahora sí vamos a lo que habíamos comentado. Derivadas de funciones trascendentes. Eso también es un simple cálculo, ¿no? Ya simplemente lo pueden hacer también por su propia cuenta. Por ejemplo, si me piden derivar la función seno y coseno, comencemos con eso, ¿no? Con las funciones trigonométricas. Comencemos con la función seno de x. La derivada, por definición, es el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Solo que el f ahora es la función seno. Usar esta definición es conveniente porque aquí podemos utilizar por el seno de la suma. Entonces, aplicando seno de la suma nos da seno de x, coseno de h, más coseno de x, seno de h, menos seno de x sobre h. Y ahora lo agrupamos convenientemente de manera a reconocer pues algunos límites que podamos utilizar. ¿Ya? Algunos límites anteriores, ¿no? Límites trigonométricos. Entonces agrupamos este seno de x, coseno de h con el último. Y factorizamos seno de x, nos va a quedar coseno de h menos 1. Así. Estamos sacando seno de x, nos queda coseno de h menos 1. Y sobre su denominador h. El otro término que queda no hay con quién agruparlo, se queda solito, pero este h lo agrupamos con el seno de h sobre h. Entonces aquí reconocemos pues estos dos límites, ¿no? Este es el límite trigonométrico básico, seno de h sobre h. Su límite va a ser 0. Este tal vez no se recuerda, pero es el primer ejemplo que calculamos después de haber establecido este. ¿Ya? Coseno de h menos 1 sobre h. Y ese límite es 0. No repasen ahí en sus notas. ¿Ya? Después de que establecimos este seno de h sobre h, lo usamos para calcular este límite. Y este límite da 0. Entonces, por eso es el 0 aquí y el 1. Y entonces aquí solamente va a quedar coseno de x. O sea, ¿qué estoy demostrando? Que la derivada del seno es el coseno. Eso lo podemos escribir así. Seno x', coseno x. ¿De acuerdo? Entonces, derivada del seno, coseno. E igual, pues, ¿no? Haciendo lo mismo, o algo parecido, aplicando también aquí coseno de la suma, vamos a demostrar, y eso ya no lo haré yo, ya lo harán ustedes, que la derivada del coseno es menos seno. Ahí aparece un signo menos ahí. Derivada del seno, coseno. Derivada del coseno, menos seno. Y el cálculo es muy, muy parecido. Pero recuerden siempre que la función, digamos, simplemente se considera pues la función con x nada más, ¿ya? Cuando uno quiere derivar algo más complicado, por ejemplo, si me dijesen aquí deriva, este me está queriendo boicotear. Por ejemplo, si me dijesen deriva seno de, me está saliendo terrible seno de x cuadrado, por decir así, ¿no? Me dijesen así, seno de x cuadrado más 1, por ejemplo. Entonces, esto ya no, la derivada de esto no es pues coseno, ¿no? O sea, si me dicen ahí, yo no voy a poner ahí igual coseno de x cuadrado más 1. ¿No? No es su derivada de eso, esto. Solamente vale cuando es x, ahí está x solito, la variable independiente, x. Ni siquiera, digamos, si yo pongo así, seno de 2x, por decir así, ¿ya? Me dicen derivada de eso no es coseno de 2x. ¿Ya? No se cumple eso. Algunos estudiantes yo he visto que a veces, ¿no? Que lo ven así, no sé, como dicen, derivada de seno es coseno,
le ponen pues coseno del mismo argumento y eso no es así. Entonces aquí estas ya son funciones compuestas. Aquí se está componiendo la función seno con la función 2x. Aquí la función seno con esta función x cuadrado más 1. Entonces ahí hay que aplicar otra regla. Esto se aplica solo cuando la variable independiente es x nada más. Puede ser x, y, cualquier variable, pues, ¿no? Inclusive cuando hay un cambio de signo. Por ejemplo, en un ejercicio que le tocó a un estudiante, le pedía derivar esta función e elevado a la x más 1, así. Aquí hay una compuesta. Entonces ya no es derivada de la exponencial. Bueno, después hablaremos de esto, ¿ya? Porque después todavía vamos a hablar de la exponencial. Muy bien, pero hasta ahí hemos visto entonces la derivada de la función seno y coseno. Eso vamos a admitir también que la derivada del coseno es menos seno. Y el restante de funciones trigonométricas. Las otras funciones trigonométricas se derivan aplicando las reglas básicas de la derivación. O sea, solo hay que conocer esos dos casos. Por ejemplo, si quiero derivar la tangente es seno sobre coseno, entonces le voy a aplicar derivada del cociente. Pues aquí simplemente f' de la tangente va a ser derivada del numerador, derivada del seno por el coseno, menos derivada del coseno, o sea, el denominador por el seno, sobre el denominador al cuadrado. Ahora, derivada del seno es coseno, con este coseno da coseno cuadrado. Derivada del coseno es menos seno, con este menos nos da más, seno cuadrado, sobre coseno cuadrado. Ahora, aquí arriba, en el numerador, identidad trigonométrica, coseno cuadrado más seno cuadrado, 1, sobre coseno cuadrado, y eso es secante cuadrado. O sea, estamos demostrando que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. ¿Ya? Entonces el resto se hace igual, pues, ¿no? La cotangente es coseno sobre seno, o sea, al revés del... Si la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno. Y su derivada va a ser menos cosecante cuadrado. La secante es 1 sobre coseno. Le aplicamos también el cociente y su derivada nos va a dar tangente por secante. La cosecante es 1 sobre seno. Le aplicamos la regla del cociente y nos va a dar menos cotangente por cosecante. Entonces, esto queda ya pues para que usted lo haga, ¿no? ¿Ya? Tiene que darse su tiempito, aplicar la regla del cociente y obtener estos resultados. Y ya tienen que ir memorizando también esto, ¿no? O sea, de memoria. Derivada del seno, coseno. Derivada del coseno, menos seno. Derivada de la tangente, secante cuadrado. Derivada de la cotangente, menos cosecante. O sea, no van a estar siempre diciendo, ¿cuál era de la tangente? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el formulario? No, ya, usted como matemático más que nada, o sea, de manera obligatoria, estas derivadas tienen que recordarse ya. Pero antes verifíquenlo. Finalmente vamos a hablar de la derivada de la función exponencial. La función exponencial, recuerden, solamente se dice la función exponencial cuando la base es e, ¿no? Número e. Bueno, esto, digamos, no es tan sencillo como el caso de las trigonométricas, es un poco más complicado. Así que siempre hay un punto de partida pues, que hay que aceptar, ¿no? Un punto donde comenzamos, aceptamos y ahí construimos. Y eso que estamos aceptando, claro que tiene una demostración, pero en este nivel, digamos, en un primer curso de cálculo, es un poco complejo, ¿no? No valdría la pena hacerlo. Por eso los libros tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, este límite que vemos aquí, límite de 1 más 1 sobre x, elevado a la x, cuando x tiende a infinito, se considera la definición del número e. Ese límite existe. Y ese límite, pues, no se puede conocer con exactitud. ¿Cuál es? ¿Ya? Es como el pi, ¿no? El número pi. El número pi, digamos, no se conoce con exactitud, porque para conocer con exactitud el número pi tendríamos que conocer el último dígito, su último decimal. Y nadie, ningún ser humano puede conocer su último decimal.
Igual con este número E, yo voy dando valores muy grandes a X, 1.000.000, 2.000.000, quintillones, qué sé yo, pues los números más grandes que a usted se le ocurra. Entonces lo que va a usted ir mejorando nada más aquí. Siempre le va a salir un decimal más, otro decimal más, otro decimal más, así. ¿Ya? Siempre va a ser esa constante, ¿no? Ese número va a aparecer hasta cierto punto y ya pues ya se considera que el límite existe y va a dar un número que aproximadamente es este número, igual que el pi. Miren, el área de un círculo, digamos de radio 1, pi por radio al cuadrado sería radio 1, pi nada más. Pero pi, pues como les digo, no se conoce. O sea, en realidad ningún ser humano conoce cuánto vale exactamente el área de un círculo. Nadie conoce. ¿Por qué? Porque mide pi, pues, ¿no? Entonces, lo que conocemos del área del círculo es simplemente aproximadamente conocemos el área del círculo. Un círculo de radio 1, les digo, ¿no? Ya, puede ser 3.14, 3.16, qué sé yo, ¿no? 14, 16. Pero son aproximaciones. Igualito es aquí. Este número se conoce solo aproximadamente. A ver, ¿qué dice aquí? No vamos a demostrar rigurosamente ese límite. Podemos convencernos mediante hacer gráficos o mediante calcular el valor de la función para valores grandes de x. Eso. Cuando hacemos este cambio de variable, en lugar de 1 sobre x le ponemos h, aquí, ¿no? 1 sobre x le ponemos h, entonces el x se va a convertir en 1 sobre h. Y esto nos va a dar este límite que recuerdan vino pues en la práctica, ¿no? La práctica 1.1. Y les decía calcular precisamente el número e con 5 cifras decimales exactas. Entonces, esta es otra manera de ver el mismo límite, ¿eh? Solo se ha hecho este cambio de variable. ¿Cuál va a usar? Eso ya es cuestión de gustos. ¿Con cuál comienza usted? Puede usted comenzar también con esto de aquí, tendiendo con h tendiendo a 0, o con x tendiendo a infinito. Es lo mismo. Es el mismo límite, da el mismo número. Cualquiera de los dos se toma como punto de partida. Normalmente nosotros como vamos a utilizar un incremento que h que tiende a 0, entonces vamos a utilizar esto de aquí, este límite. Entonces vamos a aceptar pues eso, ¿no? Vamos a aceptar que esta es la definición del número e, ¿no? Que lo conocemos solo aproximadamente. Y siempre lo vamos a conocer aproximadamente, nunca lo vamos a conocer de manera exacta. ¿Por qué? Porque es un número irracional. Entonces para calcular la derivada, vamos a utilizar este límite. Primero dice calculemos, aquí falta una L, ¿no? Calculemos la derivada de la función exponencial en el punto 0 nada más. Entonces nos va a dar f de 0 más h menos f de 0 sobre h. Entonces aquí en el numerador va a quedar e a la h menos 1. ¿Sí? Eso es el límite. Aquí aparece este límite aquí, e a la h menos 1 sobre h. Algunos incluso usan este límite para definir e, pero no lo veo también yo muy bien, ¿ya? Es cuestión de gustos. Entonces vamos a hacer un cambio de variable aquí en esta variable, en el h, para poder introducir este límite. Entonces dice que aquí vamos a hacer el cambio de variable a todo el numerador, a e a la h menos 1, le vamos a llamar x. Y luego vamos a despejar h de aquí. Entonces el 1 lo pasamos aquí, y luego para despejar, pues como está en exponente, tenemos que aplicar logaritmo, ¿no? Entonces el h va a quedar logaritmo de 1 más x. Entonces aquí se puede ver, ¿no? Que si h tiende a 0, aquí va a dar e a la 0, 1, menos 1, 0, entonces x tiende a 0. Entonces, cuando x tiende a 0, h tiende a 0, y si h tiende a 0, x tiende a 0. Entonces, es el intercambio, ¿no? A la nueva variable. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, a la parte de arriba, e a la h menos 1 lo hemos llamado x. Ahí está el x. Y el h nada más del denominador quedó como logaritmo de 1 más x. Y lo ponemos ahí. Y ahora cambiamos la variable x tendiendo a 0. Entonces aquí ahora pues vamos a hacer algunos arreglitos, ¿no? Algunos acomodos ahí. Este x del numerador lo puedo escribir como 1 sobre x.
Y eso puede regresar ahí, no pasa nada, no estoy alterando nada. Ahora aplicamos la propiedad de los logaritmos que dice que el coeficiente puede pasar aquí como exponente, en un logaritmo, de lo que estamos haciendo. El 1 sobre x está yendo aquí como 1 sobre x. Ya prácticamente ya está, pues, ¿no? Ya apareció aquí, noten, 1 más x elevado a la 1 sobre x, que era lo que queremos usar. 1, eso es lo que aquí está con h, ¿no? 1 más x a la 1 sobre x cuando x tiende a 0. Entonces le aplicamos aquí límite del cociente, cociente de los límites, y límite de la compuesta, ¿no? El límite puede ingresar dentro del logaritmo. Aquí. Y justo aquí, dentro del logaritmo, apareció este límite. 1 más h elevado a 1 sobre h cuando h tiende a 0. Solo que aquí está con x. ¿Ya? Pero eso es e, el número e. Entonces va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de e. Pero eso es 1, ¿no? 1 sobre 1. Entonces la derivada, o sea, este límite, la derivada de la función exponencial en el 0 vale 1. Este límite, ¿no? Vale 1. Y con eso ya calculamos, pues, la derivada de la función exponencial en cualquier otro punto x. Aquí, e a la x derivada. Por definición, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero como es la exponencial, queda e a la x más h menos e a la x. Entonces aquí usamos regla de los exponentes. Esto es e a la x por e a la h. ¿Ya? Menos e a la x. Aquí factorizamos el e a la x. Sacamos afuerita. Y nos va a quedar e a la h menos 1 sobre h. Justo el límite, este límite anterior. Mire. Y ese límite nos da 1. Entonces queda el e a la x, nada más, ¿no? Entonces derivada de la exponencial es la misma exponencial. ¿Ya? Concluimos que la derivada de la función exponencial es la propia exponencial. Entonces eso se puede escribir así, ¿no? E a la x' igual e a la x, o en la otra notación, exponencial de x', propia exponencial de x. Ya pues, entonces ahí queda justificado, digamos, hasta cierto grado, que la derivada de la exponencial es la propia exponencial. A partir de ahí podemos derivar, por ejemplo, las funciones hiperbólicas. ¿Por qué? Y es simple porque las funciones hiperbólicas están definidas en términos de la función exponencial. Por ejemplo, el seno hiperbólico es simplemente esto, ¿no? E a la x menos e a la menos x sobre 2. Y derivamos pues cada exponencial. Solo que aquí hay un problema, ¿no? Alguien me puede decir, pero profesor, usted ha dicho que aquí, que derivada de la exponencial es solamente pues cuando es la variable independiente x. Cuando ya tengo aquí e a la menos x, su derivada, ya aquí, esto ya es una función compuesta. Entonces esto ya no es derivada de la exponencial. Esto es derivada de una función compuesta. Ya no es e a la menos x. ¿Ya? Entonces ahí hay un problema. Pero todavía no hemos visto derivada de la función compuesta. Pero en este caso se puede salvar. ¿Ya? Se puede salvar simplemente por el hecho, por la regla de los exponentes. O sea, aquí e elevado a la menos x. Recuerden que podemos escribir 1 sobre e a la x. Así. Entonces, cuando uno deriva esto, aquí le aplica la regla del cociente. Y eso va a salir que es, en este caso, menos e a la menos x. Les pido que ustedes verifiquen eso. ¿Ya? Después lo vamos a verificar usando también pues, la regla de la cadena, ¿no? La derivada de la función compuesta. Pero ahorita, derivando así como cociente, derivada del cociente, sale así, menos e a la menos x. Entonces, ahora, derivada de e a la x, de la exponencial, la propia exponencial. Derivada del e a la menos x, hay un cambio de signo, noten, ¿no? Entonces este menos va a volverse más. Pero esta nueva expresión es el coseno hiperbólico. O sea, igual se va a cumplir también, ¿no? Derivada del seno, coseno, con los hiperbólicos. Igual que se cumplió en los trigonométricos, derivada del seno,
coseno, aquí también se cumple. Derivar el seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Y ahora, si derivo el coseno, ¿me dará menos seno? No, aquí, bueno, la analogía pues no es perfecta, ¿no? Pero igual, derivando esto, deriva nomás por la exponencial aquí. Derivando el coseno hiperbólico, les va a dar seno hiperbólico, pero ya no con menos, ¿no? Sino con seno más. ¿Ah? Y el restante de funciones hiperbólicas se derivan usando la regla básica de derivación. Igualito, pues, ¿no? Derivar la tangente hiperbólica es seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico, aplicamos regla del cociente, y también noten, ¿no? Derivar de la tangente nos va a dar secante hiperbólica cuadrada. Todo muy, muy parecido. Pero en que se van a diferenciar de las trigonométricas es en algunos signos, ¿ya? Va a salir igualito, cotangente hiperbólica, cosecante hiperbólica. De la secante hiperbólica por tangente hiperbólica, pero van a aparecer algunos signos diferentes. Eso sería, digamos, las derivadas también de las funciones hiperbólicas. Eso, entonces, con eso hemos visto las derivadas de las funciones trascendentes.